¿A dónde vamos cuando morimos? Esta es una de las gran preguntas que me lo han hecho. Como las principales creencias hoy en día entraron dentro del cristianismo contradiciendo las escrituras, una de esas creencias se llama inmortalidad del alma. Otra de las creencias es el tormento eterno en el infierno, e históricamente cómo apareció o con quién apareció. Dentro de estos temas hay un tema que siempre me lo han preguntado y lo han tomado a veces como base para enseñar en el sistema religioso, de que el cuerpo humano al morir va al cielo si es que es bueno y al infierno si es que es malo. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz que se arrepintió a última hora cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? Siendo esta la evidencia de que cuando uno muere, siendo bueno, va al paraíso. La Biblia es palabra de Dios, porque una de las características que ésta tiene es la unidad temática. La Biblia fue escrita en 1600 años por diferentes escritores que no se conocieron. Moisés, por ejemplo, no conoció a Juan. Pablo no conoció a David. Pero Dios los guió en el pensamiento, por eso es inspirado. Los escritores en su propia cultura, en su propia educación, escribieron lo que recibieron como visión o como palabra del Señor. Eso significa que si la Biblia es inspirada por Dios, Dios no se contradice. La Biblia mantiene una unidad doctrinal. ¿Y qué cosa es una unidad doctrinal? La unidad doctrinal significa que no existen dos planes de salvación, no existen dos maneras de salvarse, no existen dos caminos como opción. La Biblia presenta la doctrina de manera clara, sencilla y única. Pero ¿por qué hay tanta confusión entonces hoy en día en el mundo? Cuando alguien va a un concepto diseñado en su mente a leer la Biblia y si quiere justificar su concepto, lo va a lograr. ¿De qué manera? Lo va a lograr haciendo decir a la Biblia lo que no dice. Yo puedo decir, la Biblia dice así. Y es claro que el diablo también usa la Biblia y está detrás de todo esto. Y te lleva a interpretar mal la palabra de Dios. Te lleva siempre a dudar de lo que ahí dice. Te lleva a tergiversar la palabra de Dios. Ahora, según el texto que acabamos de leer en Lucas capítulo 23, versículo 42, ¿el ladrón de la cruz en realidad fue al cielo? La historia nos cuenta que los asirios fueron los que inventaron la cruz. La cruz dice que era la peor y la mayor condena para cualquier criminal. Crucifixión en los tiempos de Roma era normal, era común. Eso era de todos los días. Los soldados romanos llegaron a la insensibilidad de poder tener que crucificar y comer al mismo tiempo ahí mientras cuidaban al crucificado. Y una persona que era crucificada no moría a veces en el día. Hay registros de que muestran de que una persona a veces demoraba en morir entre 3 hasta 7 días. Una semana el crucificado estaba colgado allí para morir. Entonces, durante esos 7 días, una persona a veces suplicaba la muerte a los soldados, porque su agonía era demasiado grande. Pero la respuesta de los soldados era no, porque la condenación era la agonía que ellos tenían que recibir hasta el último minuto, soportando allí el sol fuerte del día y el frío en la noche, a veces moscas por la infección que había, gusanos en la carne, fiebre y etcétera. La Biblia también nos dice que los soldados quebraban sus huesos para poder acelerar la muerte del crucificado. Ni siquiera le quitaban la vida, le quebraban los huesos. Pero cuando dice que cuando fueron a quebrar los huesos de Jesús, dice que no lo pudieron hacer, no lo pudieron quebrar porque Jesús en ese momento ya estaba muerto. Nosotros sabemos que Jesús murió el mismo día porque Él entregó su vida. Él no murió como un criminal. Él murió para salvar el pecado del hombre. La cruz era realmente para Barrabás, pero Él tomó el lugar de Barrabás. El crimen, la maldad, la violencia que practicaba Roma era realmente terrible. Así como Daniel lo presenta en su libro a Roma como una bestia sin nombre, una bestia
horrible. Ahora, ¿estos crucificados juntos a Jesús tenían nombre? La Biblia realmente no menciona obviamente, pero se dice que uno se llamaba Dimas, que es el ladrón arrepentido el cual habló a Jesús, y el otro que estaba al lado izquierdo se llamaba Gestas. Esto lo dice un acta o un documento muy antiguo que narra sobre la crucifixión. Ahora bien, vamos a analizar este texto dentro de su contexto. Volvamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 43. Dice la palabra: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un texto tan pequeño como este puede causar tanta confusión hoy en día. Pero, así como nosotros lo tenemos en nuestra versión de la Biblia, solo te quiero decir algo. Cuando tú encuentres un texto complicado, difícil, o quieres entenderlo un poco mejor porque por ahí no lo entiendes, allí en la internet, que es libre, está disponible una herramienta que se llama Interlineal. Y esta herramienta te traduce cómo el texto está en el idioma original, ya sea en hebreo o en griego. Y cuando tú vas a esta herramienta Interlineal, te vas a dar con la sorpresa de que la palabra que en el idioma original, como está escrito en el versículo que hemos leído, no existe. La palabra que figura acá en Lucas 23:43 fue agregada para darle un sentido a la Biblia. Quitando la palabra que, ya tendría otro significado. ¿Cómo aparece en el idioma original? Aparece así: Amén, soy lego, semeron met, emou ese en tu paradiso. Que eso significa: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Notan la diferencia? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está diciendo que de cierto te digo, hoy, ese día que iban a morir, le está diciendo que algún día estará con él en el paraíso. Solo que esta expresión griega está separada, porque cuando fue escrita estaba todo junto, porque en los tiempos de Jesús los signos de interrogación o sistema gramatical no existía. Entonces, a raíz de eso viene la inmortalidad del alma, de que el alma sale del cuerpo y vive en el cielo. La inmortalidad del alma. La mayoría de las religiones afirman que la parte invisible del ser humano sigue existiendo, ya después de morir. Esta esencia invisible que se libera del cuerpo se le conoce en el cristianismo como alma inmortal. En el cristianismo se piensa que el alma sube al cielo, o si es malo, al infierno cuando muere. Y a muchos le va a causar sorpresa saber que la Biblia no enseña esto. Y te lo voy a demostrar con un ejemplo de pregunta que me han hecho siempre. Por ejemplo, me preguntaron dónde se encuentra en este momento el rey David, ¿no? ¿Dónde se encuentra el rey David? La Biblia dice que el rey David fue un hombre conforme al corazón del Creador, un hombre recto ante los ojos de Dios. O sea, supuestamente tendríamos que pensar que David se encuentra en el cielo. Pero, ¿se encuentra en el cielo realmente o se encuentra en el infierno? Muchos bajo la enseñanza cristiana podrían pensar que el rey David se encuentra en el cielo, por el concepto que enseña el sistema religioso. Pero quiero demostrarte que no es así. El rey David no se encuentra en el cielo. Y eso es lo que la Biblia enseña. Si tu respuesta es que el rey David se encuentra en el cielo alabando al Creador, estás muy equivocado. La Biblia dice que el único que ha subido al cielo solamente es el Mesías Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 13 dice: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Asimismo, la Biblia deja muy claro que los cielos son de Dios, mas la tierra son de los hombres. En el Salmo 115, versículos 16 y 17 dice: Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Y para dar una respuesta contundente en dónde se encuentra el rey David, en el libro de Hechos podemos ver esa enseñanza del apóstol Pedro, que menciona que el rey David
está aún en la tierra aguardando la venida de Cristo, está en el sepulcro y está esperando el momento de la resurrección. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 29 dice el apóstol Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y un poquito más adelante, en el mismo libro de Hechos capítulo 2 versículo 34, dice el apóstol Pedro: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos en estrado de tus pies, por estrado de tus pies. El apóstol Pedro nos dice en estos pasajes que el rey David está muerto y enterrado en el sepulcro, de manera que su esperanza, igual que la nuestra, reside en que volvamos a vivir en el día de la resurrección, que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las personas que han muerto hoy en día, ¿en dónde se encuentran en este momento? ¿En el cielo o en el infierno? Muchos dicen, mi mamita murió y está en el cielo con papá Dios, desde ahí nos cuida y nos vigila. Otros dicen, mi tío está en el infierno por malo, y a veces se presenta y nos asusta y nos hace daño a través de un espíritu. Todo esto es mentira, todo esto es imaginación de los seres humanos. Es posible que pienses que se encuentran en el cielo si uno es bueno, o en el infierno si uno es malo. Pero para ser exacto, la Biblia no habla o no enseña que cuando uno muere su alma se dirige automáticamente al cielo o al infierno, o a uno de estos dos lugares, sino que cuando uno muere esperará la resurrección después de la muerte, y unos serán para vida eterna y otros para condenación. Y la resurrección de los muertos aún no ha ocurrido. El libro de Daniel capítulo 12 versículo 2 mismo nos los dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La frase duermen en el polvo es una forma de decir que los muertos están dormidos y serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza. ¿Y cuándo serán despertados? La Biblia nos dice que serán despertados en el día de la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez. En el libro de Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está muy claro lo que dice la Biblia. Debemos creer a nuestra Biblia, porque todo es claro lo que dice. ¿Y de los muertos qué se dice? Eclesiastés 9, versículo 5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. El mismo patriarca Job también nos dice en el libro de Job, capítulo 14, versículo 5: ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Y en el mismo libro de Job, capítulo 14, versículo 12 dice: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Estos versículos del libro de Job definen muy bien la cruda realidad de la muerte. Podemos entender de la muerte que es ausencia de la vida y ausencia de conciencia. La muerte es un evento que afecta a todos los seres humanos, porque todos morirán con el tiempo. Es un tema difícil de tratar, sobre todo cuando hemos tenido experiencias con muerte de personas muy cercanas a nosotros. Pero es la evidencia de que vamos a morir y en algún momento, y somos conscientes sobre todo esto. Para muchos esto puede causar confusión. Primero nosotros tenemos aquí que analizar la palabra alma, y en el contexto bíblico debe ser comprendido bíblicamente y no en la creencia popular. ¿Cuál es la creencia popular que tiene sus raíces en la filosofía griega? La creencia popular en la filosofía griega es que el ser humano tiene un cuerpo y tiene un alma. Esa es la creencia popular.
Por eso algunos dicen que el alma es algo inmaterial, que sale del cuerpo o del ser humano cuando muere, que se separa del ser humano realmente. Pero cuando vamos a la Biblia, el concepto de alma en la Biblia no es ese. En la Biblia, alma no es algo inmaterial. En la Biblia, alma es el mismo ser humano. Entonces, concluimos así: el ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma. ¿Y de dónde vino la creencia popular entonces que el ser humano tiene un alma? Esta creencia popular fue escrita por el filósofo Platón, cuando decía que el alma está presa en el cuerpo del ser humano. Y de ahí viene el dualismo, que tú tienes un cuerpo y que tienes también un alma. Y algo que vamos a ver sobre todo en el Nuevo Testamento es que la muerte se compara con el estado de sueño o estar dormido, en espera de la resurrección, como así lo dice la Biblia. Estoy convencido de que si queremos entender por qué el alma no es muy aparte del cuerpo, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir al libro del Génesis. Y si no entendemos en los eventos realizados en el principio, tendremos grandes dificultades para comprender todo esto en la Biblia y los eventos que van a suceder también después en nuestro futuro. Por ejemplo, acá tengo dos versiones de la Biblia. Tengo la Reina Valera 1960, que es la común, la que todos leen, y tengo la Reina Valera antigua. Entonces, vamos a leer primero la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960 en el libro del Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora leamos el mismo versículo, capítulo 2, versículo 7, en la Reina Valera antigua. Dice: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. En el principio Dios había creado al ser humano para vivir una vida placentera. Y ya conocemos la historia: el ser humano cayó en la mentira de la serpiente. Apocalipsis capítulo 12 nos habla de esta serpiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Cuando el ser humano desobedeció, perdió el acceso al árbol de la vida. Esta es la razón por la cual todos somos inmortales. Pasa lo mismo en el día de hoy cuando vivimos esta misma historia. Si desobedecemos hoy en día los mandamientos, perdemos el acceso al árbol de la vida que Jesús nos había prometido. Porque en Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: Y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando de Jesús. Esto quiere decir que la desobediencia, es decir, el pecado, trae muerte a nuestro mundo. Y esto no quiere decir que estamos pagando por el pecado que no cometimos. El pecado que cometió en esencia el primer hombre no se trató del fruto prohibido en sí, sino de la desobediencia al Creador. Y así es el pecado que hoy en día todos cargamos. De alguna u otra manera siempre encontramos justificaciones para desobedecer a nuestro Padre Celestial, pensando en que no habrá consecuencias. Pero lo hay. Ese es el pecado original, la desobediencia. Porque Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado también la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado no estaba en el fruto en sí, sino en la ley de Dios. Dios le dio una instrucción acerca del árbol prohibido, y el hombre cometió la infracción de desobedecer. Por eso la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7 dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El Creador decretó que por causa del pecado el hombre morirá. Es decir, el hombre regresará al polvo de la tierra, así como lo dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta el día que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La Biblia nos da una clara declaración de muerte: regresar al estado en que nos encontrábamos antes de existir.
Y sabemos que el polvo no tiene conciencia, no tiene recuerdos, no tiene pensamientos, no tiene nada. Eclesiastés capítulo 9, 5 y 6 nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia es clara. La Biblia no define que existe un alma que está separada del cuerpo. Lo que sucede es que volvemos al polvo, eso sí, y al aliento de vida que Dios nos dio regresa al Creador. En el libro de Job 34, versículo 14 y 15 dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Aunque en la teología actual se cree que el alma es inmortal y sigue consciente en un plano espiritual, la Biblia dice en Ezequiel 18, versículo 4, dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mío. El alma que pecare, esa morirá. Aquí no está describiendo un alma que sea inmortal. Es muy claro que dice que si hay pecado, cuando hay desobediencia al Creador, el alma muere. El espíritu de vida o hálito de vida, ese sí regresa al Creador como así lo dice en el Génesis. Eclesiastés capítulo 12, 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que le dio. La Biblia no enseña que los muertos van a vivir para siempre en el cielo o en el infierno. El hecho de creer que tenemos un alma inmortal quiere decir que no necesitamos a un Salvador. ¿Para qué? Si somos inmortales. Creer que tenemos un alma inmortal es creer también que el Evangelio de Jesús no tiene importancia, que es en vano. ¿Para qué el Evangelio si somos inmortales? No vamos a morir. El alma, según la Biblia, es un alma mortal. Tenemos que morir algún día. Esto es lo que hace el trabajo de Jesús tan importante, porque Él da a los mortales la oportunidad de ser inmortales cuando Él venga por medio de la resurrección. El apóstol Pablo mismo reconoce que la resurrección es algo que por lo que hoy tenemos que trabajar en nuestra vida. En Filipenses capítulo 3, versículo 11 y 13 se nos dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo mismo reconoce que aún no ha alcanzado la promesa. Esta promesa será alcanzada en la resurrección. Pero reconoce y enseña que no debemos bajar la guardia y esforzarnos por alcanzar mientras al Creador que nos brinde más tiempo de vida. Hablar acerca de la muerte desde la verdad se ha desalentado últimamente. Déjame decirte que tenemos esperanza nosotros hoy en día en vida eterna. Y eso debes tenerlo en la mente. La Biblia dice que hay esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús con los que durmieron en él. Hermanos, tenemos la promesa de que la muerte ha sido derrotada y que tendremos la oportunidad de vivir otra vez. Pero solo hay un camino y un proceso a todo esto, y es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que el Creador nos otorga resurrección. No una vida en el cielo o en el infierno, sino en un reino restaurado con el Mesías, con nuevos cuerpos transformados incorruptiblemente y bajo el dominio y el gobierno del Mesías. Que este estudio te sea de mucho valor hoy en tu vida espiritual. Que Dios te bendiga grandemente.